That's blues, that's beautiful. Ladies and gentlemen, estamos aquí con Whitney Shea, con Gabriel en este caso, con Daniel, buenas noches, con Ann también, que es casi parte de la casa. Thank you, it's a pleasure have you here. Thank you. I'm very excited to be here. Bueno, la verdad un placer gigantesco seguir para nosotros descubriendo nuevos artistas. A Ann le agradecemos siempre que nos hace esta mano tan grande, nos da una mano en la traducción, entendiendo que soy bastante vago y que ella entiende y habla muchísimo mejor que yo. Y bueno, también con Gabriel y con Daniel, con músicos argentinos, en este caso, para una primera presentación de ella en Argentina. So this is going to be your first time in Argentina, right? Sí, yes. It's my very first time and I love Buenos Aires and I love Argentina. Sí, es la ¿Cómo primera llegaste acá? presentación. Está feliz de estar acá. La chocha de la vida. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo se interesa en llegar hasta Argentina a tocar? So how did you get to come over here? How were you interested in coming here? So I was in Brazil last December for November, December. I was touring with Igor Prado. And I was at the Mississippi Delta Blues Festival in Caxias do Sul. And I met Daniel there, actually. And I was planning to come do a tour in Brazil again. And Daniel was actually in San Diego, where I'm from, a couple months ago. So we talked about collaborating and coming. And I decided to add on to my tour while I was here and come to Argentina. And I'm very happy that I did. El año pasado estuvo en el Festival de Blues de Caxias do Sul. Tocando con Igor Prado, y ahí lo conoció a Daniel, y él estuvo hace unos meses en San Diego, de donde es Whitney, y bueno, hablaron de hacer una colaboración para que después de la gira que hizo en las últimas 3 semanas con Igor Prado y con su banda, pudiera venir para acá y hacer un show. Sí, look that. La estamos viendo ahí con Igor Prado, con un presentador delicioso de televisión, brasileño, que lo estuvimos viendo el otro día. El tipo dice que están tocando la música que él ama tanto, ¿no? Que a él le encanta, y bueno, la tenía a ella y a Igor tocando en ese programa que estamos viendo nosotros ahora en vorterix.com. Bueno, Ann, la primera casi pregunta siempre es obligada. ¿De dónde viene esta música? ¿Se escuchaba en casa? ¿Se escuchaba por los amigos? ¿Ella sola la descubrió? ¿Era un hogar muy musical? So almost the must-have question is, where does music come from in your life? Did you listen to that at home? How did it get to you? Well, I started singing when I was very young, when I was 3 years old. And I've always loved music, but it wasn't until about 7 years ago that I really started digging in deep to blues and jazz. I started swing dancing and I started listening to the music that I was dancing to, and I just fell in love with it. And I decided, I really love this. And I had friends in the community when I was dancing. I got to know a lot of musicians, and they exposed me to a lot of the blues from the 1920s, Robert Johnson, Bessie Smith, and some of the stuff from the 50s, Etta James, who's my all-time favorite. And I just fell in love. And I love the way that this music expresses itself in any language. I think that blues is important because people in South America, in Japan, in Europe, they all understand it. Even if they don't understand the language, they understand the feeling. And that's why I love it. Entonces, la historia comienza cuando tenía 3 años, que empezó a cantar, pero más o menos hace 7 años empezó a investigar un poco más lo que es el blues, el jazz, y también se había metido en la escena del baile de swing, con lo cual empezó a cantar la música que estaba bailando. A través de eso se hace amigos y empieza a conocer más músicos. Entonces básicamente le presentaron a los grandes de los 20, Robert Johnson, Bessie Smith, y también de los 50, su favorita es Etta James. Así que lo que aprecia justamente de estas músicas es el hecho de que se expresa a través de cualquier idioma, o sea que trasciende la barrera del lenguaje. Sí, es llamativo como habla de Bessie Smith o de Robert Johnson como si fueran ídolos teen, ¿no? Digo, con esa fascinación. It's funny how you talk about Bessie Smith or Robert Johnson as if they were teen idols, right? Oh, like, yeah. like with that teen fascination, right? Sí, es llamativo porque es raro, ¿no? Que se mencionen tipos que de hecho grabaron muy poco y que dejaron materiales con un sonido que no era el mejor, ¿no? A día de hoy eran las primeras grabaciones de blues, y que haya despertado tanto en ella. ¿Y cómo comenzó a poner en práctica eso que le empezaba a gustar? ¿Empezó a buscar una banda para tocar? ¿Empezó ella sola en los bares? Digo, ¿cómo comenzó a decir, bueno, empiezo a tocar? So how did the actual process of singing live start? Did you get a band of your own? Did you just go to the bars? I first started, I was on Craigslist. Do they have Craigslist here? Yeah. I found a piano player,
and we started playing some of the dance gigs together. Those are some of my first gigs, and my first like regular gig, I went, there was an advertisement for a club downtown looking for bands, and I went and auditioned, and they said, great, we want to book you 3 nights a week, 4 hours a night, singing, me and a piano player. And that was kind of how I started out, and I really had to learn a lot of material fast, and that just allowed me to really kind of cut my teeth and experience performing with bands. And now I perform 200 shows a year. I play everything with a duo, with a guitarist. I sing sometimes jazz with a full big band. I do recording sessions. I do all kinds of things. But it's always music that I find soulful. And that's what I love about it. Entonces la historia comienza con Craigslist, que es como una especie de clasificados de Estados Unidos, y se encuentra con un pianista. Entonces también vio que había un club en el centro que estaba buscando bandas para los shows de baile, y logró tener la oportunidad de tocar 3 noches por semana, 4 horas, bastante distinto. Sí. Y eso le permitió aprender una cantidad de material muy, muy rápido, y pudo quemarse las pestañas, y a través de eso fue que se fue entrenando hasta llegar a hacer 200 recitales por año aproximadamente, ya sea desde con dúos, con una big band de jazz, en grabaciones como sesionista. ¿Se siente cómoda o por momentos se extraña siendo joven y haciendo una música que tiene tanta tradición? All right, so being so young, do you feel strange, like playing music or singing music that has such a big tradition? No, because it's the history of my country. It's the history of the United States. But I think that no matter what, to me, blues is catharsis, is expression, and I think that's why everyone can feel it, regardless of your language or culture. I think that I find this music soulful, and to me, the biggest compliment that I can get from somebody is when they say to me, I don't like blues, but I like what you do. I love that. I love when I hear that, because they think blues is one thing, they think it's old music, but I think that there's a lot of, the music today is all pulling from that tradition. Rock and roll is from blues. It's all from blues. It's all from jazz. It's, and there's so much influence in it today that, to me, it's not strange, because it's very relevant today, I think. Entonces no se siente extraña al hacer esta música porque es parte de la historia de su país. Claro. Y más allá de eso, en estas músicas lo que ella encuentra es una forma de catarsis, una forma de expresión que trasciende, como decía antes, el lenguaje, el idioma, la cultura. Y si hay un cumplido que le gusta recibir es, a mí no me gusta el blues, pero me gusta lo que haces. Entonces, viendo que es una música tan vieja, pero que tiene tanta alma y a su vez tiene tanta influencia en la música actual, es... Y en Estados Unidos, porque bueno, esto lo hemos charlado también cuando estuvo Ana acá, con muchos músicos que tal vez no encuentran hoy el espacio, que si bien es el país, digamos, donde nace toda esta historia, hoy por hoy cuesta, de hecho para los músicos consagrados de blues, encontrar un lugar. La pregunta entonces es, ¿se encuentra con esa escena de que cuesta un poquitito, siendo un artista de blues, encontrar lugares distintos para tocar, para que se dé difusión al blues? So, being a blues artist, is it difficult for you to find venues? Because we've talked, like in other interviews, about how it is difficult to try to expand that, even though it is the country of origin, right, of that music. Yes. Yes, to a certain extent. That's why some of the gigs that I play are small duo gigs. Luckily, I think there are more and more festivals and things that are bringing in more roots-based artists, even kind of pop and rock and different festivals that are bringing in, I think, soul and blues and roots music is making a comeback, because I think people are sick of overproduced pop music, and I think they want real music again. For me, part of the reason I stay so busy is because I try to do different kinds of things. Sometimes I'll sing jazz and sometimes I'll sing blues, but my heart is really with the blues, and really with rhythm and blues specifically, because it's just a music that it's infectious, and it just, you feel it in your soul.
Entonces, hasta cierto punto sí es difícil. De ahí que surge la variedad de estilos y de formatos en los que toca, ya sea en un dúo o en big bands, como comentaba antes. Pero lo que sí nota es que hay más y más festivales que están como trayendo de vuelta todo lo que tenga que ver con las raíces. O sea, ya sea también sumando el pop, el rock, el soul. La gente se está cansando de la música sobreproducida. Entonces está volviendo de alguna manera toda esta música que en definitiva se siente. ¿Y existe una escena de músicos jóvenes de blues hoy, entendiendo igual a Estados Unidos como un país gigante, ¿no? Pero ¿existe una escena de músicos jóvenes o son artistas aislados los que ella se encuentra? So, do you find like an actual scene of young musicians, or are there just isolated artists here and there? I mean, regardless of the fact that America is just such a big country, right? Yes, America is a big country, so there's a lot of different. I think I know quite a few young musicians who are getting into blues and jazz. Actually, last month I got to teach at a blues camp, and I got to teach high schoolers who love blues, 16-year-olds, and we got to teach them, Son House and Elmore James and Muddy Waters songs. And it's kind of amazing to teach young people and encourage them that whatever their musical journey is, that blues should inform whatever it is, because there will be a depth in their music that will surpass, I think, any pop music that's on the radio today if they have that root. Entonces, sí, hay bastantes músicos jóvenes y además tuvo hace un tiempito la oportunidad de dar clases o de enseñar a adolescentes de escuelas secundarias en un campamento de blues. Entonces, para ella mostrarles Son House, Elmore James, Muddy Waters, es básicamente una forma de alentarlos a que entiendan que más allá del camino musical que elijan, tienen la capacidad de darle una profundidad a lo que hacen. Sí pasan por el blues. Ahora, entendiendo que el sentimiento no se puede enseñar, ella lo encontró en las letras de blues, lo encontró en la música, lo encontró en el groove. ¿En dónde encontró el sentimiento, entendiendo que es algo que no se puede enseñar? So, given the fact that you can't teach feeling, right? So, where do you find that capacity of transmitting that in the lyrics and the groove and the music itself? Yeah, everything. En todo. Todo. Yeah, I think the lyrics, especially to me, we were talking about this earlier, that it's very interesting to come to another country where not everyone speaks the language that I'm singing in, and it's interesting to try to transmit that feeling like you're saying. But I think people understand on a visceral level, on a different level, what you're singing about. I mean, when you hear the notes bending on the guitar, when you hear the percussive elements, when you hear different things about the music, I think it's something that transcends the language barrier, even if they don't know specifically what the lyrics are that you're singing. Entonces, si bien para ella es interesante venir acá y ver que no todos hablan el idioma en el que ella está cantando, hay algo que es visceral, que es lo que trata de transmitir, ya sean las notas estiradas o los elementos percusivos de esta música, o sea, en las letras, y esto es algo que hablábamos hace un ratito antes de entrar, es donde encuentra también mucho de eso que se puede transmitir. Entonces es una combinación de varios factores. Estamos charlando con With DJ, estamos con Ann, que nos siempre hace la mano con las traducciones y que lo hace perfectamente bien. Ya lo dijimos, para nosotros es la mejor aquí en Argentina. Estamos con Daniel y con Gabriel, que están acompañando a Whitney. Y yo quería hablar justamente de lo que es el repertorio de un artista. Por lo menos es lo que yo creo, y quería preguntarle si ella piensa lo mismo, que del artista de blues no importa qué tema toque, sino que toque. Creo que pasa con todos, desde B.B. King hasta Some House, Elmore James, Jimmy Reed, Charlie Patton, el que sea. Creo que no se pide tanto tal o cual canción, sino que toque. Con que toque ya está bien. ¿Ella cree lo mismo? ¿Que pasa eso con los artistas de blues? ¿No pasa por el repertorio, sino por el show? So Daniel believes that it doesn't matter what song you actually choose, but just the fact that you do the songs, right? Because in different artists, B.B. King, Charlie Patton, I mean, just the fact of playing is the important thing. So how do you feel about that? Do you agree? Yes, I agree very much. Sí. I think live performance in general is something that we're starting to lose as a society, but I think it's something that
really, when people see a live band, I mean, there's nothing like it. It's a different reaction when they see live music, when they hear that and they see it with their own eyes and they experience that. I think exactly that it doesn't matter what you're playing. You can transmit that feeling. If you see somebody who loves what they're doing and they express it, and like they always say, if you love what you're doing, you don't work a day in your life. And I very much agree that, because I love that I get to sing. I love that I get to sing music that I love, that I find important. And if I can convince one person in the audience that they think it's important too, I've done my job. Entonces, tocar en vivo es un hábito que, si bien se está perdiendo, tiene algo que no tienen otras formas de hacer música, que es el hecho de ver a alguien que ama lo que hace, que se está expresando y verlo con los propios ojos y experimentarlo, ¿no? Es algo que es único para ella, y también hacía referencia a esta frase de que si haces lo que amás, no laburas nunca más. Entonces, es un poco eso, ¿no? Tratar de transmitir a alguien, y su objetivo principal es tratar de llegarle a alguien en el público. ¿Por qué cree que el blues es un género, tal vez el género más importante en ese sentido, que se ha ganado tanto respeto? ¿Por qué se tiene tanto respeto con el blues, mucho más que cualquier otro género o estilo? So, why do you think the blues has so much respect, right? Like, even more than any other genre, right? Because blues has a tragic history, I mean, as you know, and there's so much heartbreak in the music. There's so much feeling in the music. I mean, when you look at African American history in general, and the fact that especially gospel music and early field calls, and you look that people weren't allowed to talk to each other, but they had to sing. I mean, that is, when you think about that, my God, they couldn't express themselves only other than singing. I mean, that's when you really have the most emotional response, I think, because they really had to just get it out. They had to express all the things that they were going through. And I think that's why this music is still so loved and respected today, because that tradition is still very inherent in even like contemporary blues music. I mean, it's all coming from that place, and that's why I think learning the history of the music is so important. Entonces, básicamente, la importancia, el respeto e incluso el amor que se ganó el blues es básicamente por la historia trágica que tiene, claro, por el dolor, por el sentimiento. Si uno investiga un poco lo que es la historia afroamericana, empieza a ver que tenían prohibido hablar entre ellos para no generar ningún tipo de revuelta. Y entonces la única manera que tenían de comunicarse era cantando. Entonces, una vez que uno conecta con eso, hay una respuesta emocional que claramente trasciende un poco la historia y es inherente a la música de ese entonces y de hoy también. Sí, de hecho, cuando comienzan a hacer los primeros viajes en barco, ¿no?, de los esclavos de África a los Estados Unidos, no los dejaban cantar, y se daban cuenta que cuando no cantaban morían más, y cuando los dejaban cantar y les permitían cantar se mantenían más vivos, por lo menos se mantenían en actividad con una especie de canto que era como un mantra, y eso les hacía sacar una cuenta de que era menor la cantidad de muertos cuando llegaban porque estaban cantando justamente en el viaje, y eso es lo que permite que después lo puedan hacer en los Estados Unidos. Preguntarle si le pasó de ver un artista por primera vez que le haya marcado, hablando de blues o no de blues, por ahí saliendo de ahí, pero hay alguno que haya visto y dijo, wow, sí, es esto. So, were there any artists that you saw and really just shocked you, that made you say, okay, this is it? Saw live artists or heard? I saw B.B. King a few years ago. I saw Bonnie Raitt last year. I played on a festival with Bonnie Raitt, and she is one of my heroes because she's such a pioneer for female artists in general and has had such a long career. But still to this day, she's incredible. She's an incredible singer, incredible performer, and that's someone right there who knows the history of the music. She studied with, Mississippi Fred McDowell, and she really has the roots of the music, but creates her own style, creates her own sound. And I think that that's really something that I love and highly regard as an artist. And I'm trying to,
following her footsteps, I guess, at some point. Entonces, contaba al principio que lo vio B.B. King en vivo y eso fue bastante choqueante. Y también contaba un poco más sobre Bonnie Raitt, que tuvo la posibilidad de ella estudiar con Fred McDowell y no solamente tuvo esta capacidad de estudiar el género, sino que también pudo crear su propio estilo, desarrollar su propio sonido. Así que ella es quien la marcó. ¿Le gusta mucho grabar o prefiere tocar en vivo? Porque viste que las carreras de los artistas de blues a veces no son tan regulares, tocan mucho más en vivo de lo que graban, de los discos que dejan. ¿Se interesa mucho por el estudio o hoy prefiere tocar en vivo? So artists in general tend to play much more live than what they record. So are you interested in recording? How's your relation to that? Yes, I need to make a new album very badly. I'm working on that. But like you said, artists play a lot more live than they do in the recording studio. So I'm trying to make myself right. The reason why I haven't gone in the recording studio yet, it's in the works for the end of this year, early next year, is because I really want to include more originals on my next album, and I've been writing, and so I'm deciding also where I'm going to record. I've recorded about half of the album, I think, in the United States, and I would like to record in South America, so that's in the works. We'll see. Entonces sí o sí necesita grabar otro disco y la razón por la cual todavía no lo ha hecho, si bien tiene planeado tal vez a fin de este año o a principio del año que viene generar un nuevo material, es porque tiene ganas justamente de incluir más material propio u original. Lo que sí está haciendo es decidir a ver a dónde lo va a hacer, si va a grabar parte allá, también tiene ganas de grabar algo acá. Decirle que tenemos un estudio acá a 3 metros. We have a studio like next door. Oh, nice. Okay, tonight, let's do it. Okay.